Este descubrimiento cambiará la historia para siempre. Hola familia. Desde el miembro más antiguo que aparece en los registros fósiles, hasta unos individuos que desarrollaron el habla gracias a los procesos de caza. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré las especies humanas que seguramente no sabes que existieron. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número 1 está la especie más antigua de nuestro linaje evolutivo humano. Me refiero al Homo habilis, el miembro más arcaico que aparece en los registros fósiles hallados en Tanzania. Este espécimen existió hace entre 2,8 y 2,3 millones de años y fue identificado por primera vez en 1964 por el paleontólogo Louis Leakey. El primer fósil hallado fue llamado Olduvai hominid número 7 y los restos identificados fueron una mandíbula inferior, partes de un neurocráneo y huesos de las manos. Estas piezas óseas son más primitivas que las del Homo erectus y el Sapiens y se acercan en apariencia a Lucy, el Australopithecus afarensis, del que ya te hemos hablado aquí en Tops y Misterios. El cráneo del Homo habilis fue sometido a una reconstrucción 3D, la cual sirvió para limar las imperfecciones del fósil. Gracias a esos análisis, los especialistas pudieron concluir que el tamaño del cerebro de este espécimen era más grande de lo estimado y que su mandíbula inferior era muy similar a la de los simios. Así que la expansión del tamaño del cerebro del Homo habilis evolucionó mucho antes de los cambios que tuvo en la forma de la cara. Por otra parte, los investigadores también estudiaron otros restos óseos identificados como LD351 que aparecieron en la región de Afar, en Etiopía, a mediados del año 2013. Pero esa es una especie que no se ha podido catalogar y los analistas creen que sus rasgos primitivos combinaban características del Australopithecus y cualidades más modernas del Homo. El puesto número 2 es para la especie que reescribió la historia sobre la evolución del ser humano. Los investigadores bautizaron a este nuevo espécimen como Homo naledi y el lote de restos óseos fue hallado en las profundidades de una cueva de Sudáfrica en el año 2013. La datación de estos huesos arrojó una antigüedad de entre 335.000 y 236.000 años. Por ende, los investigadores están seguros que estos individuos vivieron al mismo tiempo que los miembros más primitivos de los Homo sapiens. El Homo naledi tenía un cerebro como un tercio del tamaño del nuestro, pero poseía una mente inteligente e incluso pudo haber demostrado indicios de cultura, porque se evidenció que estos homínidos depositaron intencionalmente los muertos en la cueva en la que fueron hallados. Por otro lado, el análisis de los restos óseos demostró que los individuos pertenecientes a la especie Homo naledi se sentían igualmente cómodos si caminaban o trepaban. Asimismo, sus dientes revelan que llevaban una dieta similar a la de los humanos modernos y hasta fueron capaces de usar herramientas de piedra. A pesar de esa información, el Homo naledi representa todo un misterio, porque aún la ciencia no ha identificado con exactitud cuál es su historia evolutiva y por el momento se cree que es una de las ramas tempranas del Homo habilis o que se alejó hace más de 1 millón de años de una forma más avanzada del Homo erectus y luego regresó a su forma más primitiva en algunos aspectos físicos. En el puesto número 3, te quiero hablar del misterioso hombre de Cro-Magnon. Uno de estos especímenes fue identificado por investigadores franceses en el año 1868 en la cueva Acy, en Francia. Los expertos lo catalogaron como un Homo sapiens masculino de 28.000 años de antigüedad y puede ser considerado como uno de nuestros antepasados. Particularmente, los cromañones fueron los primeros humanos prehistóricos que se asentaron en Europa hace unos 40.000 años. Ellos tuvieron cierta interacción con los neandertales y sus características físicas generales eran caucásicas, pero con la diferencia de que el color de la piel inicialmente era muy oscuro. Además, se caracterizaban por tener un cráneo realmente alargado, como puedes ver a la izquierda de esta imagen, la frente muy alta, la cara ancha y la nariz estrecha. También tenían una elevada altura, tanto así que uno de los varones identificados alcanzó los 1,80 metros de estatura. Por esa razón, algunas de sus extremidades eran verdaderamente largas, como puedes ver a la derecha de esta fotografía. Estos individuos solían vivir en cuevas, pero en ocasiones
pasaban su tiempo al aire libre en campamentos. Por eso los expertos consideran que al hombre de Cro-Magnon no se le puede considerar como sedentario, pero sí tenía ciertos lugares preferentes que constantemente abandonaba para trasladarse. En el puesto número 4 está una especie humana que habitó en el este de África entre hace 2 y 1,7 millones de años. Te estoy hablando del Homo rudolfensis, un homínido que ha generado diversos debates porque muchos expertos están seguros que esta es la misma especie que el Homo habilis. No obstante, diversos investigadores señalan que entre ambos especímenes hay unas notables diferencias morfológicas, entre las que está la forma de su cara, las medidas craneales y los dientes postcaninos. Todo esto lo concluyeron después de analizar el espécimen prototipo llamado KNM-ER 1470, el cual apareció en la orilla oriental del lago Turkana en el año 1972. Además, los investigadores también han estudiado otros 3 fósiles que fueron encontrados en los alrededores entre los años 2007, 2008 y 2009. Con base a eso, los expertos confirmaron que Homo rudolfensis tenía un paladar en forma de U y unos caninos enfrentados en la parte delantera de la mandíbula. Además, debido a que este individuo se desarrolló en el este de África entre 1,95 y 1,78 millones de años, los investigadores de la rama evolutiva humana concluyeron que hubo al menos 3 especies de Homo que vivieron en la misma zona y en la misma época: el Homo habilis, el Homo rudolfensis y el Homo ergaster. El puesto número 5 es para el Paranthropus boisei, una especie de homínido de África Oriental cuyos restos aparecieron en sedimentos del Pleistoceno inferior. Es decir, que los restos óseos tienen una antigüedad de entre 2,3 y 1,3 millones de años. El primer cráneo de esta especie fue descubierto en Tanzania en el año 1959 y otra pieza ósea igual fue hallada una década después cerca del lago Turkana. El Paranthropus boisei se caracterizaba por tener un potente aparato masticador que le servía para triturar semillas y raíces, pero también se alimentaba de carne y otros alimentos proteínicos. Además, tenía una capacidad craneal de unos 515 centímetros cúbicos, una cara muy ancha, incisivos muy pequeños y unos enormes molares que lo asemejaban mucho a los gorilas. Asimismo, eran especímenes muy robustos, con brazos largos y fuertes, y un peso promedio de 49 a 61,7 kilogramos. Esas características le sirvieron para adaptarse a un ambiente seco y su entorno natural fue la sabana, un lugar que lo mantuvo constantemente expuesto ante los diversos depredadores y lo convirtió en una presa fácil porque no tenía la suficiente velocidad para escapar. Para finalizar, en el puesto número 6 te hablaré del Homo ergaster, otro homínido proveniente de África que vivió hace 1,9 y 1,4 millones de años durante el Pleistoceno medio. Los primeros restos óseos de esta misteriosa especie aparecieron en el año 1975 en Kenia y eran 2 cráneos que tenían un tamaño de 850 centímetros cúbicos. Además, en 1984, en los alrededores del lago Turkana, se encontró un esqueleto Homo ergaster que perteneció a un individuo de unos 11 años de edad, el cual tenía una altura de 1,60 metros. Esta especie se caracterizaba por tener un cráneo menos robusto que el Homo erectus. Igualmente, los investigadores han encontrado notables diferencias físicas en cuanto a la talla y la proporción, porque ellos eran muy similares a nosotros. Estos individuos fabricaron hachas de piedra y asombrosamente tenían prácticas de caza comunitaria. Esta habilidad pudo haber sido uno de los puntos clave a la hora de desarrollar el habla, un factor que también estuvo influido por la producción del fuego y la reunión a la hora de cocinar ciertos alimentos. Por eso los científicos están seguros que la duración de la infancia, adolescencia y la vida adulta del Homo ergaster fue intermedia entre las del chimpancé y el ser humano moderno. Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos.